Bueno, comenzamos. Repito, cualquier pregunta de la exposición en el momento. ¿Sí? Bueno, cuando me cargaba el tema dije, bueno, fisiopatología de enfermedades metabólicas y vasculares. Dije, ¿cuáles son las más frecuentes? ¿Cuáles son las más relevantes? De la vascular, yo creo que la que tiene ahí al frente es la más importante, la de mayor relevancia y la que tiene que dominar bien, porque tarde o temprano van a tener un familiar hipertenso o ustedes van a ser hipertensos. Porque la mayoría de ustedes, cuando estudian medicina, van a hacer especialidad, en la especialidad se van a estresar más que en el pregrado, y después de que terminan se van a estresar más todavía porque van a tener un montón de trabajo, dependiendo de la carrera o de la especialidad que tengan. Entonces son personalidades tipo A1. Y los pacientes o las personas con personalidad tipo A1 tienden a ser pacientes hipertensos por la carga adrenérgica. Siguiente, por favor. Entonces voy a hablar de hipertensión porque es la enfermedad, yo diría que junto con la diabetes causa el 80% de los pacientes en diálisis, o sea, causa enfermedad renal crónica. 80% de los pacientes que tenemos en diálisis en el Perú, en Piura, en el mundo entero, corresponden a pacientes diabéticos y pacientes hipertensos. Siguiente, por favor. Ya desde el año 1910 o antes se veía las estadísticas que las enfermedades cardiovasculares iban en ascenso. Y a la actualidad, como pueden ver aquí, enfermedades vasculares o enfermedades cardíacas, como se mencionaba antes, iban en ascenso, y esto es en 1977, y ahora, a la actualidad, son mucho más todavía. Tanto así que representan la primera causa de mortalidad en todo el mundo, como enfermedad. Siguiente, por favor. Bueno, pero ¿a quién echamos la culpa? A nuestra genética. Nosotros, bueno, por ser raza mestiza, tenemos mucha genética de hipertensión arterial, y la evolución ha hecho que sea así. Más adelante vamos a hablar un poco de evolución de nuestra raza, y se van a dar cuenta que hemos sido expuestos a muchos tóxicos con la conquista de los europeos, a muchas toxinas, entre ellas dos, la sal y el azúcar. Bueno, ¿cuáles son? La anterior. Y estos son los factores de riesgo asociados y en parte los culpables. El tipo de comida, no encontré una lámina sobre el ceviche, porque el ceviche, que tiene bastante sal, también entra aquí. El sedentarismo, a esta hora, desde las 12, 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde estamos durmiendo en casa, excepto los estudiantes de medicina, que son los únicos que estudian desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Sal, mucha sal. Y bueno, la obesidad, que no pasa desapercibida en Piura, porque en el norte, Piura, Tumbes, Chiclayo y casi Trujillo, tenemos el concepto de que estar obeso, estar con sobrepeso, es saludable. A mí cuántas veces me han dicho, pobrecito, el otro flaquito, está desnutrido, no le han de comer. Y eso es de nutrición, en nuestro medio. Sin embargo, una persona que está así dice, ¡ay, qué saludable que estás! Y cuando bajan de peso le dicen, uy, pobrecito, ¿por qué te bajó de peso? ¿Qué tienes? ¿Estás diabético? Bueno, en realidad, esto es un problema. Siguiente, por favor. Siguiente, ¿puedo dar la pena? Siguiente, hay más. Hay más. Entonces, con respecto al sistema cardiovascular, voy a tocar parte de la fisiopatología de la hipertensión arterial y creo que vamos a ir hablando de cómo solucionar este problema, con qué fármacos, a medida que vamos a ir avanzando. Por ejemplo, el flujo sanguíneo tisular depende de dos cosas, de la presión arterial y del tono vasomotor tisular, o sea, resistencia periférica. Pero la presión arterial, ¿de qué depende? Depende fundamentalmente de la frecuencia cardíaca y del volumen inyectado. ¿Y el volumen inyectado de qué depende? En la siguiente lámina vamos a ver. Entonces, entonces, estas dos, la frecuencia cardíaca por el volumen minuto o volumen inyectado, por el volumen inyectado, o sea, la fracción de eyección me da un volumen minuto. Y este volumen minuto con la resistencia periférica, esta multiplicación me da la presión arterial. Que si esto está elevado, el volumen minuto, o sea, si la frecuencia cardíaca se aumenta, ¿cómo puede aumentar la frecuencia cardíaca? Carga adrenérgica. ¿Cómo puede aumentar el volumen de eyección? Mayor tono muscular en el músculo cardíaco, mayor precarga, mayor poscarga, aumenta esto. ¿Ok? Entonces, si tenemos el volumen minuto con la resistencia vascular periférica, me da presión arterial, y si cualquiera de estos dos factores aumenta, vamos a tener hipertensión arterial. Siguiente, por favor. No olvidar, para los alumnos que son de primero o segundo año, bueno, si los hay, venas cavas, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, se oxigena la sangre, venas pulmonares que son 4, aurícula, ventrículo izquierdos y circulación sistémica. Siguiente, por favor. Volumen de eyección.
¿De qué depende? Siguiente, por favor. De la precarga. ¿Y qué es la precarga? ¿De qué depende la precarga? Del volumen que llega al corazón. ¿Sí? De la contractilidad miocárdica. El volumen de eyección está directamente relacionado, o sea, si aumenta la precarga, aumenta el volumen de eyección. Si aumenta la contractilidad miocárdica, aumenta el volumen de eyección. Sin embargo, si aumenta la postcarga, disminuye el volumen de eyección. Esto es una relación inversamente proporcional. Hay que recalcar que la postcarga está directamente relacionada con la resistencia que nos hace la aorta hacia el volumen de eyección. Siguiente, por favor. Acá lo tenemos. Precarga, contractilidad, directamente relacionados. Sin embargo, la postcarga es como un freno hacia el volumen de eyección. Bueno, no se ve claro acá. Siguiente, por favor. Hablando de qué significa precarga, es la presión que ocasiona la distensión de la fibra miocárdica al completarse el llenado ventricular. O sea, es el volumen que tenemos en el ventrículo izquierdo antes de la contracción. También puede interpretarse como el volumen de sangre que se encarga de distender el ventrículo antes que se produzca la contracción. En pocas palabras, es el volumen diastólico final, o sea, el volumen telediastólico antes de que se genere la contracción. Siguiente, por favor. Sin embargo, la postcarga tiene tres ideas, tres conceptos. Una, son todas las fuerzas que se oponen a la eyección ventricular. Dos, presión que debe vencer el ventrículo para poder cruzar la sangre. Y tres, en la práctica de la presión aórtica, lo que determina la resistencia. Siguiente, por favor. ¿Puedes ponerlo un poquito más arriba para que pueda verse bien? Por favor. ¿Alguien que la ayude, por favor? ¿No hay caballos? Aunque sea un caballito por ahí, por favor. Ya no hay, ¿no? La señorita es acostumbrada. Aléjalo más, aléjalo. Ponla en la... Aléjalo, porque si no hay imagen... Cerca. Esta, yo creo que es la principal lámina de todas y sobre la cual podemos discutir muchas cosas. A ver, de arriba hacia abajo. La disminución de la perfusión renal, que puede ser por cualquier obstrucción en la arteria renal, aumento de catecolaminas, etc., genera un impulso que me va a liberar renina. La renina se activa la angiotensinógeno y pasamos a angiotensina 1. La enzima convertidora de angiotensina pasa de 1 a 2 y esta angiotensina, cuando yo estudiaba, era el principal vasoconstrictor de todo el cuerpo. ¿Sigue siendo así? ¿O hay algo más potente? ¿Ustedes que están estudiando? ¿Sigue siendo así? ¿Sí? ¿Sabían que la angiotensina era el principal vasoconstrictor? ¿Sigue siendo el primero? Ya cambió. Hay otro. No saben. Han leído. Bueno. La angiotensina 2 sobre los vasos sanguíneos genera vasoconstricción. Al haber vasoconstricción, aumento de la presión arterial y esto genera un aumento de la postcarga. ¿Por qué? Porque para vencer, ¿no?, o para poder expulsar sangre del corazón, hay mayor resistencia. Sin embargo, esta angiotensina 2 sobre las glándulas suprarrenales genera otra cosa: mayor producción de aldosterona. Ojo con esto, mayor producción de aldosterona. ¿Y la aldosterona qué hace? ¿Qué hace la aldosterona? Hace una sola cosa: jala sodio y excreta potasio. Solamente quiero que se memoricen eso. La aldosterona retiene sodio y excreta potasio. Eso quiero que se me meta bien en la cabeza. Al jalar sodio, jala agua de forma pasiva. Y eso genera edema y en consecuencia se genera una hipervolemia. Mayor producción de aldosterona, mayor retención de sodio y agua y aumenta la precarga, aumenta la volemia.
Hablando de bulimia, tienen que saber ustedes, señores, que la bulimia en una persona adulta, digamos, eutrófico, es más o menos 70 mililitros por kilo. Eso significa que si una persona pesa 70 kilos, multiplique 70 por 70 son 4.900. Significa que ese paciente adulto tiene 4.900 mililitros de sangre. Si una persona pesa 40 kilos, multipliquen 40 por 70, tiene 2.800 mililitros de sangre, de bulimia. Eso es importante para datos clínicos y es muy relevante para hidratar a su paciente. Por si acaso, más adelante vamos a ver un ejemplo, ojalá que entre pulmones. Entonces, la angiotensina 2 genera dos cosas: aumento de la precarga y aumento de la postcarga. O sea, estamos fritos por los dos lados. De tal manera que si bloqueamos esta conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2 con cualquier fármaco, lo que vamos a lograr es fenomenal. Disminución de la postcarga, o sea, de la resistencia de salida de sangre del corazón, y una disminución de la precarga, o sea, disminución del volumen que llega al corazón. En consecuencia, ese corazoncito va a trabajar menos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estábamos hace 20 o 30 años con el captopril, el enalapril, y luego hemos ido avanzando con bloqueadores de renina, ¿ya? Y bueno, hay otras drogas que están experimentándose que van más arriba todavía. Siguiente, por favor. En la lámina anterior, ponlo todavía nomás. En la lámina anterior, nótense que no estaba explícito que baja la cantidad de potasio en sangre. Al jalar sodio, se elimina más potasio. Y esa depresión de potasio es importante. Yo no lo había tomado en cuenta, pero en los últimos trabajos de investigación que hay, la depresión de potasio juega un rol importantísimo en la generación de hipertensión arterial. Tanto así que consumir potasio disminuye los niveles de presión arterial. Sí, consumiendo mayor cantidad de potasio. Ah, ¿y qué tiene bastante potasio? Plátano. O sea que si me como varios plátanos, voy a bajar mi presión arterial. Sí. ¿Qué más tiene potasio? Los cítricos. Por ejemplo, la naranja, mandarina, lima, fresas. ¿Eso que tiene bastante potasio va a bajar mi presión arterial? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Hay evidencia clínica? Por supuesto. Bueno, vamos a la definición de hipertensión arterial. Definición, no concepto. Definición es algo que aceptamos universalmente. ¿Sí? ¿Qué es hipertensión? Bueno, la subir la presión arterial. Sí, pero ¿cuánto? 10, 20, 30. ¿Cuánto es el basal? Algunos de sus profesores les habrán dicho, bueno, para mí hipertensión arterial es cuando mi basal se eleva 20 o 30 de la sistólica. Y cuando son 15 o más de la diastólica. Otros, y cuando lean, por favor tengan mucho cuidado, guías son eso, solamente guías. No se acepta para toda la población, se acepta para la mayoría de la población, pero no para todos. Las mujeres de nuestra raza son la gran excepción. Tómense la presión, aquí todas las mujeres, y con seguridad la mayoría va a tener 90-60 de presión, con algunas excepciones. Entonces, si a esa pobre mujer, o sea ustedes, pobrecitas, le tomamos la presión y tiene 120-60 de presión, y yo me fijo en el concepto que están en todas las guías que dicen, hipertensión arterial es cuando la presión está por encima de 139 para la sistólica, o cuando la presión arterial está, la diastólica, encima de 89. Entonces, esa pobre mujer que les tomó la presión y tiene 120, 60, dice, no, está normal tu presión. Por favor, guárdense esa palabra en la boca. Mucho cuidado con decir normal. Mucho cuidado. Digan, tu presión es 120, 90. Pero si a tu paciente le dices, tu presión es normal, pasan años, 120, 60, sigue siendo normal. Y 5 años, uy, le tienes espumosa. ¿Qué pasará? Luego, uy, la creatinina está en 3. Uy, el médico me ha dicho que tengo que entrar a diálisis. ¿Qué pasó? Tengo 30 años, ¿por qué voy a entrar a diálisis si mi presión es normal? Esto no se aplica para todos. ¿Ya? No hay estudios en nuestra población, lamentablemente no hacemos estudios epidemiológicos, ni siquiera epidemiológicos, y esto es válido para otras poblaciones, no para nuestra población. Entonces, la hipertensión, tengan conocimiento, genera ¿qué porcentaje de pacientes en diálisis? 40%, que lo dijimos. ¿Sí? 40%. ¿Qué pacientes hipertensos tienen síntomas? La mayoría, yo diría el 90%, no tienen síntomas. Los suertudos que tienen síntomas, ay, me duele la cabeza, ay, que me suman los oídos, son pocos. Y digo suertudos porque al tener síntomas van al médico, de repente la presión es muy alta y comienzan a ser medicados. Pero la mayoría no son suertudos, la mayoría simplemente llegan a diálisis sin saber por qué. Así que mucho cuidado con decir normal. Si una persona tiene 90-60 de presión basal,
O sea, yo, doctor, cuando yo era joven mi presión era 90-60, ahorita tengo 120-80, me han dicho que mi presión es normal. ¿Eso es normal? Nada. 90 a 120 ya pasó. 30 milímetros de mercurio de más, eso ya es hipertensión. Es más, con 110, no, pero el doctor me dijo que eras 30. Si está con 90, 60 o 70 de presión, no es hipertensión, puede ser un estado de prehipertensión. Entonces, para que quede clara la definición de hipertensión no se basa en estratos numéricos, no lo tomen así. Es un análisis clínico completo. Ejemplo, vamos a ponerse la más complicada. Si tengo un paciente y no sé, nunca se ha tomado la presión, como la mayoría de nuestros pacientes, nunca, jamás. Llega un paciente del bajo Piura o del alto Piura, nunca se hizo un chequeo, llega y le toma la presión 130-90. Bueno, si ustedes han leído y dicen, no, esto es prehipertensión. Para la clasificación de la mayoría de la esto es prehipertensión. Muy bien. ¿Cómo me doy cuenta si el paciente es hipertenso o no? ¿Alguien tiene una idea? Y ojo, no tiene ninguna historia clínica. Tiene 35 años y nunca se ha hecho un chequeo. Es más, ni conoce los médicos. Porque en el campo no hay médico. Llega a 130, 80 de presión. Según la clasificación es prehipertensión. La pregunta es, ¿cómo saber si ese paciente es hipertenso o no? ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Alguien la ha leído? La diferencial. Y si no es mayor de 40, por ejemplo, tiene 120, 90, ahí es hipertensión, porque el 90 te da la guía. No, pero no tienes historia, no tiene ni una historia. Es la primera vez que llega al médico, nunca ha estado en el médico, ni siquiera en el parto tuvo médico. ¿Alguien tiene alguna idea? Edad, 35 años. Si quiere te la pongo más difícil, 20 años. Son igualitas. Pero vale tu participación, porque si has leído, tiene mucho que ver la diferencial, pero no. Te pongo el caso más complicado. Son iguales las presiones. ¿Alguna otra idea? Para que respondan a esa pregunta, vamos a avanzar y luego se van a dar cuenta que hay cómo darse cuenta de si el paciente es hipertenso o no. ¿Cómo? Cuando tú ves una enfermedad, ¿no? Y es muy larvada, o sea, agarren cualquier enfermedad, cualquiera. Cuando el diagnóstico es difícil, ¿a dónde acudes? Al órgano blanco, o sea, a los órganos que dañan. ¿Sí? Cuando estudian enfermedades, a ver, ¿qué órganos dañan primero, con mayor frecuencia? 1, 2, 3. No te quedes con uno, quédate con 3 al menos. Ya. Y en esos órganos, ¿qué es lo que ocasiona? Cuando hay daño mínimo, ¿qué es lo que ocasiona? Y vas a tener la respuesta. Mientras tanto, sigan pensando. Siguiente. Entonces, definición de hipertensión arterial, no existe una definición universal, por favor. ¿Sí? Para mí, las mejores guías son las canadienses y las británicas. ¿Por qué? Porque son mucho más meticulosas. Ahí sí habla sobre las mujeres. Ahí sí habla sobre pacientes que son la excepción. Ahí sí habla sobre la diferencia entre razas. Pero en los resúmenes, no les creo nada para comenzar. No les creo absolutamente nada. A los americanos, que son más mentirosos, no les creo nada. Sí, tienen tecnología y todo, hacen estudios, pero no les crean. Tienen errores, muchos. Siguiente. Ahí está. Entonces, esta diapositiva para mí es sumamente importante para que entiendan la gravedad del problema. A ver, el 40% de la población es hipertensa. 40%. Del 40%, o sea, de los que son hipertensos, solamente la mitad tiene el diagnóstico, sabe que tiene hipertensión. La mitad nada más. O sea que hay 50% que está caminando, que están sentados así como ustedes, que son hipertensos, que no saben que son. 50%, bastante alto. Ahora, del 50% diagnosticado, la mitad se trata. Solamente la mitad. Y de los que se tratan, solamente la mitad se tratan adecuadamente. O sea, del 100% de que son hipertensos, solamente el 12.5 a 13% está tratado adecuadamente. Quiere decir que el 87% va a tener daño de órgano blanco. ¿Cuáles son los daños que ocasiona la hipertensión? ¿Cuáles son los principales órganos? Yo diría que son 3. 1, cerebro. 2, corazón. Y 3, riñones. Todos pueden estar afectos, pero los 3 son los principales. ¿Ya?
Entonces, 87% se me escapa. Muy bien. Esto es grave. Esto pasa acá. Hay pacientes que están tomando, señor, ¿usted es hipertenso? Sí, doctor. ¿Y está tratado? Por supuesto. ¿Qué toma? Captopril, ¿cuántas? Una vez al día. Ustedes ya llevaron farmacología clínica. ¿El tiempo de vida media de captopril cuánto es? De 2 a 4 horas. ¿Cuánto? De 2 a 4 horas. De 2 a 4 horas. Muy bien. Significa que máximo 4 horas. Bueno, también depende de la literatura, ¿no? Máximo 4 a 6 horas. Máximo, el efecto del medicamento es 6 horas. Y por eso que cuando usted lee captopril, posología, una cada 8 horas. Cambio de medicamento. Verapamilo, que es un calcio antagonista no dihidropirínico. Tiempo de vida media, 6 a 8 horas. Significa que tienes que darlo cada 8 horas. Claro que hay presentación de acción prolongada, cada 24 horas. Pero la mayoría de lo que tenemos en el Perú es cada 8 horas. Sin embargo, le está dando a tu paciente cada 24 o cada 12 horas. No tiene sentido. Está con un subtratamiento. Y así puedo seguir nombrando infinidad de casos. Propanolol, tiempo de vida media, 6 a 8 horas. Media, 6 horas. ¿Cuánto tienes que dar? Cada 8 horas. Sin embargo, le damos cada 24 o cada 12 horas. Eso está mal. Siguiente, por favor. Esta clasificación no ha variado mucho. Lo único, para algunas guías se ha clasificado acá un tercer punto, hipertensión etapa 3 cuando es mayor de 180. Simplemente como referencia, porque no es el tema no es lo que vamos a discutir hoy. Siguiente, por favor. Bueno, de esta lámina lo único que quiero que sepan es que la mayoría es primario, esencial, o sea, no se sabe por qué se origina la hipertensión. Bueno, yo diría ahora, con esta revisión, me han hecho revisar y revisar, yo creo que ahora ya hay un origen, ya se sabe por qué se origina la hipertensión. Esto que era idiopático, primario, que no se sabía por qué ya se sabe, más adelante lo vamos a ver. Hay un factor muy importante en toda la población, en la población mundial, en todos. Siguiente, por favor. Bueno, uno más rápido. Entonces, la mayoría son esenciales. Y bueno, las secundarias, renales, estenosis de la arteria renal, endocrina, feocromocitoma, coartación de aorta, hipertensión inducida por embarazo, preeclampsia. Mucho cuidado con la preeclampsia, pobrecita la gestante. ¿Cuántas pacientes gestantes jóvenes con un solo hijo o 2 solos hijos tengo en diálisis? ¿Por qué? Porque vieron preeclampsia o eclampsia, o sea, hipertensión inducida por el embarazo, les dieron de alta pensando que con la cesárea solucionan todo el problema, sin embargo se quedaron hipertensas, nadie las controló y están en diálisis. ¿Cuánto tiempo después? 1 o 2 años después del parto. Realmente es triste. Si tienen gestantes, amigas, hermanas, madres, por favor, si tienen preeclampsia, eclampsia, controlen esa presión 1 o 2 años. Van a llevar sorpresas. Bueno, alteraciones neurológicas, estrés agudo, hipervolemia, alcoholismo. Nuestra gente del bajo pilar toma chicha todos los días. Todos los días. Son alcohólicos. No, pero doctor, la chicha lo tomaban los incas. ¿Cómo que alcoholismo? Están insultando a los incas. No lo estoy insultando, eso es alcoholismo, señores. Todos los días toman chicha. Yo he trabajado en bajo pilar 4 años, por si acaso. ¿Quién hace? Drogadicción. Cuidado, si alguno de ustedes se mete pasta básica de cocaína, tengan cuidado, ¿no? Hice una revisión porque tengo una amiga que se mete pasta básica de cocaína. Me dice, Julio, quiero ácida, cuéntame, ¿cómo es? Te pica la nariz. Te levantas, ¿cómo así? Me metí una trampa, qué chévere. Y no dormí así. Y cuando teníamos la reunión, bueno, me di cuenta porque tenía un polvo por acá. No, yo lo controlo. Es adicta. No, que cada 2 meses. No te creo. No puede salir embarazada. Casada, 6 años, no puede salir embarazada. Qué raro, ¿no? Muy bien. ¿Va a salir embarazada? Sí, una vez lo perdí, otra vez lo perdí, otra vez lo perdí. Diagnóstico diferencial.
Cuando usted ve a una gestante joven sin ningún problema y aborta con frecuencia, yo digo, ¿por qué? Esto es raro. ¿No? Abortos recurrentes. ¿Causas? Bueno, lo más frecuente, lo que más me acuerdo, lupus. Síndrome antifosfolípico, los lupus. ¿Pero qué genera el síndrome antifosfolípico? Bueno, le hice todas las pruebas. No, porque me hizo la consulta. No, quiero salir más allá. Síndrome antifosfolípico, lupus, ANA, todo negativo. Pero hay lo que llaman light, ¿no? Lupus light, o sea, enfermedades parecidas. ¿De acuerdo? Entonces no era lupus, ANA negativo, anticuerpos antifosfolípicos negativo, y salió el tema de las drogas. Pues las drogas, como la pasta básica de cocaína, inducen vasculitis y también un síndrome antifosfolípico, y eso te genera abortos recurrentes, por si acaso. Drogadicción, punto aparte, lo que son drogadictos, o sea, lo que consumen varias veces a la semana, son hipertensos. Es más, le puede generar un ACV isquémico, crisis hipertensivas, infarto de miocardio y todo lo que ustedes saben. Nada más. Siguiente, por favor. Pues. Qué bonito. Bueno, volviendo a la fisiopatología, ya avanzando un poquito, si ya conozco que la presión arterial depende de esto, ¿cómo puedo bajar la presión? Pues bajando la frecuencia cardíaca. ¿Un fármaco que me baje la frecuencia cardíaca? Beta-block. ¿Sí? Un beta-bloqueante. Propanolol, isoprolol, metoprolol y todos los LOL. Atenolol. Muy bien. El volumen de inyección, como hemos visto, depende de la contracción miocárdica, depende de la precarga, o sea, de la cantidad de sangre que llega al corazón, e inversamente de la postcarga. Si disminuyo la postcarga, o sea, vasodilatación arterial, ¿disminuye la presión arterial? Por supuesto. ¿Qué fármacos disminuyen la postcarga, o sea, vasodilatación arterial? ¿Calcio antagonistas? Por ejemplo, o sea, si yo doy un calcio antagonista, al disminuir el volumen de inyección, al disminuir esto, al disminuir la postcarga, ¿qué genera? Disminución de la presión arterial. Indirectamente, si doy un calcio antagonista, también disminuye la resistencia vascular sistémica, por lo tanto, disminuye también la presión arterial. Y si doy drogas, por ejemplo, la metildopa, ¿qué es la metildopa? Claro, no usan metildopa, es una droga muy vieja, ¿para qué usando? ¿Qué es la metildopa? No, que ustedes les gusta lo nuevo, ¿no? Las drogas más modernas. Porque están. ¿Propanolol para qué? Ay, no, es muy antiguo. Propanolol es la droga más estudiada para tu migraña, para prevenir infartos, bajar la frecuencia cardíaca. Bueno, sigamos. Aquí entra la metildopa, por si acaso. Disminución de tono vasomotor tisular a nivel central. Bueno, esto está más bonito porque acá se aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen se aumenta el volumen de inyección, aumenta el volumen minuto. ¿Cómo hago que aumente la resistencia periférica? Con hipertrofia vascular, o sea, cierro la luz arterial o arteriolar, y cuando hago vasoconstricción, catecolamina, por ejemplo. Siguiente. Si esto aumenta, hay hipertensión arterial. Siguiente. Bueno, perdón. Esta es una lámina más completa. ¿Cómo hago que aumente la resistencia periférica? Simplemente con vasoconstricción o hipertrofia vascular. Estas dos palabras son importantes. ¿Cómo hago vasoconstricción? La clásica, ¿no? Recibió la emoción, llegó su hijo de Italia de 20 años, lo saludó y se infartó. ¿Por qué pasó eso? Se le subió la presión, vasoconstricción. Pero nadie se muere por eso, pues ya tenía una arteria tapada, ya tenía arteriosclerosis, ya tenía hipertrofia vascular, o sea, la luz vascular estaba disminuida. Bueno, de acá ya hemos hablado, y vamos a entrar un poquito a lo que es la genética y alteraciones membranas. ¿Cómo se genera mayor cantidad de volemia? Volemia, o sea, volumen sanguíneo. Cuando hay mayor ingesta de sal o de sodio y o retención de sodio. Esto genera aumento de la precarga, o sea, si aumenta la volemia, aumenta la precarga, ¿sí?
y esto aumenta el volumen de eyección. Y obviamente, si tienes un corazón sano, va a aumentar la contractilidad por aumento del apretar. Y aparece acá la vedette de todas. El sistema renina-angiotensina termina en aldosterona. Renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y cómo se activa esto? Por vía simpática, o sea, carga adrenérgica. ¿Cómo se activa esto? ¿Qué más? Cuando hay hipervolemia, etc. Bueno. Esta es una clásica. Esto de verdad, por si acaso, yo cuando lo vi, me pareció alucinante. Aquí estoy yo, por si acaso, sí, bien abrigado. Este es un museo en París, en el Museo del Louvre. ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Qué significa eso? ¿Bonito o bonito? Más o menos. Esto es mármol, por si acaso, ¿no? Esto que está aquí es mármol. A mí me llamó la atención, no la estatua, me llamó la atención el colchón. Parecía un colchón de verdad. Ahora, ¿qué te parece? ¿Más o menos? ¿Hombre o mujer? Mujer, ¿no? ¿Y esto? ¿Quién es? La sábana, muy buena. Afrodita, ¿no? ¿Quién fue Afrodita? Yo no sabía hasta que lo conocí. Literatura griega. Hemos evolucionado de la simple toma de hipertensión arterial en consultorio o en casa a lo que es MAPA, monitoreo ambulatorio de presión arterial. Esto deberíamos estar usando. Lamentablemente no se generaliza en los países subdesarrollados, pero esto es lo que deberíamos hacer ahora. Este es un aparato que te toma la presión cada 30 minutos, o sea, en 24 horas tienes 48 tomas, en 2 días tienes 96 tomas. Con esto haces un seguimiento adecuado de lo que es hipertensión arterial. También sirve lo que es la toma, la automedida de la presión arterial, o sea, AMPA. O sea, ustedes son hipertensos, ustedes se toman la presión en casa, obviamente en condiciones adecuadas, y van a tener algo de sensibilidad y especificidad parecido a lo que tiene el MAPA, pero esto es mucho más preciso, porque esto te mide la presión incluso estando dormido. Esto te lo pones y lo llevas idealmente 2 días. ¿Cuáles son las complicaciones de la hipertensión arterial? Ah, sí, arteriosclerosis coronaria cervical, la aorta, hemorragia cerebral, insuficiencia renal. Pregunta, ¿cuál es más precoz? Si ustedes quieren llegar temprano a una enfermedad, tienen que saber cuál es el daño más precoz. ¿Sí? No haciendo una biopsia, no viendo. Esta charla la dije, y me dijo, Yolanda, fácil pues, doctor. A ver, explícame. Un ecocardio. Ah, qué bacán, un ecocardio, qué chévere. Ah, sí, pues en el Revalente tenemos ecocardio, tenemos símbolo, en la Almenada también, ¿no? Qué chévere, ecocardio. ¿Y qué piensas? Ah, la pared del ventrículo izquierdo, ah, qué bacán, qué chévere. ¿Y cuántos años tienen que pasar con una hipertensión para que te genere hipertrofia ventricular izquierda? Ah, bueno, pues tiene que pasar 10 años, ¿no? 5 años siendo hipertenso. Ah, sí, pues no, sí. ¿Y tú crees que llegas temprano después de 5 o 10 años de hipertensión? No. Una mamá mosca dijo, ah, no, pues ¿cómo vas a tomar ecocardio? No seas loco. Yo tomo proteinuria en orina 24 horas. Ah, bueno, es otro nivel, está bien. A ver, ¿por qué? Explícame, por qué. Y dio una explicación muy razonable, ¿no? La diabetes y la hipertensión se explican por una sola cosa. Cuando el paciente llega a su consultorio, digan, señor, la diabetes es igualita que la hipertensión, igualita. ¿Cuál es el daño final? Obstrucción arteriolar. Si se tapan las arterias aquí, ceguera. Si se tapan la arteria del cerebro, infarto. Si se tapan la arteria del corazón, infarto de miocardio. Si se tapan las arterias de los miembros inferiores, amputación, isquemia, necrosis. Lo mismo hace la diabetes. ¿Sí? Entonces, si tú quieres encontrar daño temprano, ¿a dónde te vas? A las arterias más pequeñas, obviamente. Porque las arterias más pequeñitas, por presión alta, se van a dañar más fácilmente. Pregunta, ¿dónde hay un montón de arterias pequeñitas? O sea, arteriolas. ¿Dónde hay un montón? Uno por levanta la mano. Ah, en los ojos.
Está bien. Y se levantó otro, no pues, compadre, no me ojos. Yo te digo una realidad. Hay 1 millón en cada órgano. ¿Dónde? En los riñones. Ah, verdad, ¿no? Claro, pues los glomérulos, ¿no? ¿Qué es el glomérulo? Es una arteriola. Llega la arteriola aferente y sale como arteriola eferente. ¿Cuántos glomérulos tiene cada uno en cada riñón? ¿Cuántos glomérulos tienes? 2 millones. ¿Y cómo sabes que tiene 2 riñones? ¿Estás hecho una ecografía? En cada riñón hay 1 millón de glomérulos. Si tienes 2 riñones, tienen la certeza que tienes 2 riñones, tienes 2 millones de glomérulos. Entonces son vasos tan pequeños que si dañas esos, como son 2 millones, el daño primario, el daño más temprano que puedes observar es la microalbuminuria. Haces una microalbuminuria y estás. Y se levantó y dijo otra, disculpe, yo no estoy de acuerdo. Hasta que aparezca la microalbuminuria también pueden pasar años. Bueno, claro que es más temprano que el corazón, sí. ¿Es más temprano que un stroke? Sí. Pero hay otra forma. ¿Cómo? La retina. Muy bien. Así es. Si tú haces un fondo de ojo y ves, sabes ver el fondo de ojo y sabes ver arterias, ahí encuentras daños tempranos de hipertensión arterial. O sea, el ojo y el riñón te guían para saber si un paciente es hipertenso. Bueno, pero no se hace el fondo de ojo. No te das problemas. Pues en este caso el paciente que te decía, no tiene ningún antecedente, nunca ha ido al médico, tiene 130 sobre 80, está en estado de prehipertensión según la clasificación. ¿Cómo sé si el paciente es hipertenso? Fácil, pues, te tomas una microalbuminuria. Si tiene microalbuminuria, no hay duda, el paciente es hipertenso. ¿Por qué digo que es hipertenso? ¿Por qué? Porque hay daño de órgano blanco. Ya hay microalbuminuria. Entonces, como no sé la presión arterial basal, no la sé. Nunca lo he visto el paciente. Pero con 130 y tiene microalbuminuria, tiene daño de órgano blanco. Ese paciente probablemente tenga una presión basal de menos de 100 o 100, con 130 ya es hipertenso, y si tiene microalbuminuria, por mucho tiempo. Ahora, obviamente hay que excluir causas de microalbuminuria en este paciente. De repente es un gran deportista, así como ustedes. Bueno, los grandes deportistas tienen microalbuminuria y es normal. De repente tienen una infección urinaria. Bueno, eso genera microalbuminuria, hay que descartar eso primero, ¿no? Y bueno, lo otro es raro. Las glomerulopatías primarias es mucho más raro. Bueno. Entonces, de la diapositiva anterior quiero rescatar una cosa. Muchachos, si no saben hacer fondo de ojo, yo tampoco sé hacer fondo de ojo. No sé, lamentablemente nunca aprendí, de repente no la voy a aprender. Pero nosotros, ustedes, cuando salgan como médicos generales, si tienen un paciente con hipertensión, hagan proteinuria 24 horas. ¿Cuánto es la proteinuria normal en un paciente? 150 miligramos. Si tiene más de 150 miligramos en 24 horas, ya, olvídate. Y eso que no hablo de proteinuria, porque hablar de proteína es una fumada así fatal, 1 hora más. ¿Ya? Si tiene más de 150 miligramos en 24 horas, por favor, ese paciente a estudio, no se queden tranquilos. ¿Ya? Microalbuminuria es una cosa seria. Entonces, de todos estos daños, el más frecuente, el más temprano que pueden encontrar es insuficiencia renal. Bueno, después estaba lo que decían los otros compañeros cuando discutíamos, insuficiencia ventricular, insuficiencia diastólica, isquemia relativa, dilatación del ventrículo izquierdo, etc. Pero esto es daño tardío, ya llegan tarde. No olviden que solamente el 30% de los pacientes hipertensos se tratan adecuadamente, solamente el 13%. Y bueno, ¿qué les traigo de nuevo sobre el riñón? O sea, no, porque la hipertensión en los países subdesarrollados como el nuestro está a cargo del cardiólogo. Nefrólogo, nadie quiere ser nefrólogo, ¿para qué vamos a complicar la vida? Nefrólogo, no, medio interno, sodio, potasio, ni siquiera hacer peso atómico del sodio. No es fácil, mejor estudio otra cosa. Y es una tendencia mundial. ¿Eh? Se van a Estados Unidos, nefrólogos contados con los dedos. Se van a Europa, nefrólogos contaditos con los dedos. En el Perú, peor. ¿Quién quiere estudiar nefrología? Nadie quiere estudiar. Sin embargo, un montón de trabajo. Un montón. Donde tú te miras el nefrólogo, ¿dónde me quiere? Aquitos, Calpa, Plura, donde quiera vas a encontrar chamba. Pero la mayoría se queda en Lima. No, yo me acostumbré en Lima, acá bonito, el otro Plaza, el Real Plaza, acá tengo todo. Pero ¿cómo vives? Esa es la pregunta. Entonces,
Para hablar todo lo que hemos hablado, este señor, Jacques, por lo que no, bueno, no sé cómo se pronuncia en inglés, Jacques, no sé, bueno, en el año 1961 hizo estudios. 61. ¿Por qué se genera la hipertensión? Oye, me he dado cuenta que los pacientes que tienen insuficiencia renal, tienen alteraciones metabólicas en las suprarrenales. Hay que hacer un experimento. Ah, sí, agarró otros patas, sus compañeros, y oye, hay que hacer un estudio. Ya, estamos en Canadá, sí tenemos todo, tenemos laboratorio de fisiología, sí, hagamos un estudio. Y ellos se dieron cuenta que la aldosterona algo tenía que ver. En sujetos normales, en sujetos con hipertensión, hizo determinaciones. Dijo, bueno, vamos a medir los corticosteroides en la orina de estos pacientes. Primero los pacientes normales. Bueno, más o menos me sale 4.7. Y los que son hipertensos, bueno, 12, 14, 16. Y la P es muy significativa. Para lo que saben estadísticas, P menor de 0.01, hay mucha relación, hay mucha asociación. O sea, significa que sí es importante eso. 4.7, 12, 14, o sea, la hipertensión, hay una asociación entre esteroides e hipertensión. ¿Y por qué será? Bueno, dejemos que por allá más adelante lo estudien otros. Hagamos otro trabajito. A ver, miramos la aldosterona en la orina. A ver, estas son las edades. Estos son los sujetos normales. 5, 6, 7, 8 y no más. Midieron la aldosterona en la orina. Y los pacientes hipertensos. Acá fue en promedio 5, 6, 7, 8. Acá 10. Bueno, 2, 2, 16, 15, 9. La tendencia a subir. Si la presión era peor, 36, 5, 24, 7. Y si es maligna, peor. Toditos salen peor. O sea, hay una asociación entre hiperaldosteronismo e hipertensión. Oye, ¿tanto se rayaron para exponer ese cuadrito que puse al inicio? Así es. Ustedes ya lo tienen facilito, todo, va acá el cuadrito, que la renina y que te dicen, sí, pero ¿cómo tiene todo lo que hicieron para hacer ese gráfico? Bueno, analicemos más datos. Si ahora yo le infundo angiotensina a un paciente, ¿qué pasa con la presión? Estos es los días de infusión de angiotensina, y se dieron cuenta, claro, para darse cuenta que la angiotensina inducía hipertensión, tuvieron que hacer esto. A ver qué pasa. Angiotensina, desde el día 2 hasta el día 10. Presión, ¿qué pasa con la presión? Uy, se sube. Oye, ¿qué pasa con el volumen urinario? Uy, se baja. Por eso concluyeron: sistema, renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Jala sodio. Indirectamente jala agua. Por eso el volumen urinario está disminuido. Claro, qué facilito es hablarlo ahora, pero miren toda la fumada que se tiene que tirar. Volumen urinario baja con la angiotensina. ¿Qué pasa con el sodio en la orina? Cuando infundo angiotensina, baja. De ahí sacaron la conclusión que la angiotensina baja la excreción, el freno. ¿Y qué pasa con la excreción de potasio? Pobrecito el potasio. Y tanto hablo yo de eso, siempre hablo de eso. ¿Qué hace la aldosterona? Jala sodio, pero bota potasio. Jala sodio, pero bota potasio. Y eso más adelante es muy importante. Entonces, pobrecito el potasio, se bota el potasio. Eso es lo que hace el sistema renina y angiotensina nacional. ¿Y qué pasa con la depuración de creatinina? Bueno, como que en poco tiempo no pasa nada. Pero a largo plazo disminuye. Este experimento lo hicieron en el año 1961. Bueno, la conclusión de todo esto, ¿y quién fue? Miren, ¿lo conocen o no lo conocen? ¿Lo conocen? Wheaton, ¿lo conocen o no? O Guyton. Este padre estaba metido en esas cosas, ¿no? Dijo, un sistema de control de presión de infinita ganancia basado en el efecto de la presión arterial sobre la salida renal de sal y agua. ¿Qué significa eso? No lo entiendo, habla medio inglés, habla medio raro. Vamos de frente a la gráfica. Que si yo consumo una cantidad de sal estándar,
digamos, la capacidad que tiene el riñón máxima de excretar de sodio, si yo consumo de manera constante eso o menos, no voy a tener ningún problema. Mi presión arterial se va a mantener alrededor de 100, 120. Pero si yo sobrepaso esa capacidad de excreción de sal, ya la presión se va a incrementar. Significa entonces, señores, que la sal tiene mucho que ver en la hipertensión arterial. Vean History Channel. Yo ni sabía que antes la sal era más valioso que el oro. En África, en los saladeros de África, no recuerdo en qué país, ahí vieron que la sal preservaba los alimentos. Estamos hablando del año 1000 antes de Cristo, 500 antes de Cristo. O sea, ¿por qué la sal era tan valiosa? Porque preservaba la carne. Si tú te matabas un caballo, tenías que comértelo todo en 1 o 2 días, porque si no se podía. La sal llegó a ser tan importante para ellos porque preservaba la carne, los alimentos, ¿no? Y era importante en ese tiempo. Entonces, desde aquella época la sal se volvió muy común, muy popular. Estamos hablando de África, luego pasó a Oriente, Occidente, tanto que ahora en el mundo entero usamos sal. Entonces, la sal, a partir de entonces, juega un rol importante en la hipertensión arterial. No estamos hablando de nuestra era, estamos hablando antes de Cristo. Entonces, ¿cuáles son los factores que alteran la curva de función renal de ingreso de sal y agua? La angiotensina, la vasopresina o antidiurética, la aldosterona por un efecto directo, la angiotensina también tiene un efecto indirecto, obviamente. La resistencia arterial, lo vamos a ver de aquí más adelante. La función tubular renal, también de aquí lo voy a ver por qué. ¿Qué tiene que ver la función tubular renal con el ingreso y salida de sodio? Tiene mucho que ver. Y la estimulación nerviosa. Bueno, no se ve muy bien, pero aquí la hiperactividad simpática, ¿ya? La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, bueno, el uso de ciclosporina, que no es necesario que lo sepan ahora, generan vasoconstricción a nivel renal. Y si yo tengo vasoconstricción en un órgano, no importa que sea renal, cerebro, corazón, ¿qué vas a tener? Vas a tener isquemia. Esta isquemia, que es a nivel tubular, genera vasoconstricción. Y esa vasoconstricción se interpreta como una agresión, como hipovolemia. Y esa hipovolemia hace que se incremente la cantidad de sodio absorbido. Y esto lleva a la retención de sodio y esto lleva al incremento de la presión arterial. Finalmente, esa isquemia tubular se prolonga y ya no regresas a la normalidad, ya no obtienes la capacidad de excretar el sodio normalmente. Esto es reciente, 2002. Ni tan reciente. ¿Es de verdad? ¿Es de verdad? No sabe decir. Volvemos a nuestra realidad. Por favor. Antes de indicar un antihipertensivo, o sea, llega el paciente a tu consultorio y dice, tome captopril, enalapril, losartán, valsartán, verapamil, propanol, todo lo que quieras. Pero se olviden decirle, ¿sabe qué, señor? Baje el consumo de grasa, baje el consumo de sal, tiene que caminar 1 hora al día, baje el consumo de cualquier otra cosa que tenga sal, embutidos, y tiene que bajar de peso. Vamos a los ensayos clínicos. Esto es importante. Si tú consumes sal menos de 50 milimoles, más o menos son 3.8 gramos, cuando decimos dieta hiposódica en un paciente que está hospitalizado, dieta hiposódica, ¿qué significa? Dieta hiposódica significa para el paciente, para el nutricionista, una dieta sin sal. ¿Alguna vez has comido arroz sin sal? No se pasa. No se pasa, créanme, no se puede pasar. ¿Ya? Eso es una dieta hiposódica, menos de 4 gramos. O sea, si tú llevas una dieta sin sal, generalmente estos pacientes tienen ausencia de hipertensión. Pero si tú duplicas la cantidad de sal, estamos hablando de 8 gramos de sal, ya tienes hipertensión arterial. ¿Se imaginan los recién nacidos? No recién nacidos, 6 meses. La lactancia, ustedes están llevando algunos cursos de ginecobstetricia, bueno, algunos de ustedes. La lactancia comienza a los 6 meses, no antes. ¿Qué le comienza a dar? Papillas, zapallo, yuquita, camote, ¿sí o no? Y aparte su lactancia materna, continuación. Y echan
echan sal o no le echan sal? Bastante, ¿eh? Acá bastante. Yo no era consciente de esto hasta que vi a un amigo, un pediatra, cómo criaba a su hijo. Y su esposa no le echaba nada de sal. Dije, ¿por qué no echas sal? No, que es malo. Ah, es malo, ah, sí. Es malo. Ah, me quedé con eso. Y después hice la revisión de sal. La sal es malísimo. Pobre riñón. O sea, ¿te imaginas echarle sal a un riñón que todavía está en formación? O sea, todavía está desarrollándose. 6 meses tiene el pobre niño. ¿Y le echa sal? Por favor, a sus hijos, hijas, 6 meses, los que son papás, los que son mamás, no les den sal a los 6 meses. No tienes por qué darle. No necesitas sal. La sal, igual que el azúcar, es un tóxico. Y antes que me olvide contarles esta anécdota, nosotros somos de raza mestiza. Aquí no veo ninguno de raza aria, blanquito, nada. Todos somos mestizos. Ninguno. Así que ninguno diga, no, yo soy blanquito, que me... Nada. Los incas, ¿usaban azúcar? No. ¿Los indios de Norteamérica usaban azúcar? No. El azúcar vino con los españoles. Muy bien. ¿Te imaginas miles de años de evolución de todo el indio americano, norte, centro, sur? ¿Te imaginas miles de años de evolución? Ese páncreas que nunca probó azúcar, vino la conquista, y pobre páncreas, le meten un montón de azúcar, ¿qué va a pasar? ¿Qué tal trastorno, no? O sea, es como uno que nunca levanta pesas, te vas al gimnasio, porque la enamorada quiere que se vea más gordito o más musculosa, y se pone a hacer pesas, ¿no? Porque la enamorada está buena, ya, sí, va, se pone a hacer pesas. ¿Qué pasa el primer día? Te duele todo, ¿no? Todito te duele, hasta el alma te duele. Cuando vayan a ver los pacientes en diálisis, los pacientes diabéticos, nuestros pacientes diabéticos, la mayoría que veo son de raza mestiza, y bien mestiza. Ahora, dentro de nuestro mestizaje hay rasgos más marcados de indios, por decirlo de alguna forma. Y ellos tienen más riesgo de ser diabéticos. Yo siempre me pregunté, ¿por qué? Mira, gente bajo piura, gente grande, son diabéticos, obesos, diabéticos. Y esto tiene una explicación ya no fisiopatológica, no es una evolución, ¿no? Pobre páncreas, pobre nuestro páncreas. Y seguimos pensando que el azúcar es bueno. Yo a todos mis pacientes que son hipertensos, que son diabéticos, les quito el azúcar de arranque. Pacientes con sobrepeso, olvídate del azúcar, el azúcar es veneno, no necesitas azúcar. ¿Quiénes necesitan azúcar? Para el crecimiento de los niños. Ellos sí necesitan azúcar. Pobres niños que están con diarrea, niños de bajo piura, que con la justa ven la carne, ellos tienen que darle calorías. A ellos tienes que decirles, sí, consuma dulces todos los días, tu torta, tu caramela, tu chupetón, tu chocolate. Ellos sí, están en crecimiento. Pero una persona adulta ya no necesita azúcar. No necesita azúcar. La mayor prevalencia de diabetes es diabetes tipo 2, no tipo 1. La tipo 1 tiene efectos, se da por efectos autoinmunes, o sea, por destrucción de las células beta. Pero la diabetes tipo 2 es mucho más compleja. Tiene que ver sobre todo factores genéticos y de la dieta. Entonces, azúcar y sal son muy dañinos. Y los estudios están allá, metanálisis. A todos los pacientes digan, por favor, olvídense de los embutidos. Olvídense. Porque los alimentos procesados como los embutidos, todos sin excepción, tienen mayor cantidad de sal. Todos. Sin embargo, una pregunta. ¿Cuántos de ustedes comen verduras todos los días? O sea, una ensalada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de 50. 20%. No comemos. Piura, Tumbes, Trujillo, Chiclayo. Bueno, en Lima también. No comemos verduras. Y tuve la oportunidad de comparar, porque tú comparas cuando te vas a otro país, a otras ciudades, ¿no? En Chile nomás, aquí nomás en Chile. Dicen que no sabemos comer, y tienen razón. A ver, comparemos un almuerzo de un piurano y de un chileno. Un almuerzo piurano, diga, tu arroz de arranque, de cajón, arroz. Menestras y tu pedazo de pollo o pescado o res. ¿Sí o no? Arroz, menestra, pollo o pescado o res.
Ellos dicen así, ay, ¿cómo hablan los chinos? Tiene un dejo de hablar. ¿Por qué come menestra y come pollo? Porque está rico, pues. Pero es proteína, no me entiendo. ¿Por qué no comes una ensalada? Bueno, tiene razón. ¿No? Se supone que la alimentación es carbohidratos, lípidos, proteínas y bueno, tus ensaladas, todos los días. Nosotros comemos así, bastantes proteínas y bastante carbohidratos. Y arroz de arranque todos los días. No le metes, a nadie se le ocurre dar su ensalada, su pedazo de pescado y nada más. Te pones de hambre, ¿sí o no? Sobrado, te mueres de hambre, yo lo he hecho. Me bajé 5 kilos. El chileno no. Su ensalada, su proteína que puede ser menestra o pescado y ya. Ya. ¿Qué viste? ¿Y así está gordo? Sí, imagínate que estoy gordo. Su genética es diferente. Son diferentes, ¿eh? Racialmente son diferentes. Entonces, yo siempre le digo a los alumnos, a alguien le tiene escuela, llévale un chifa y vas a ver cómo le da una hipertensión. Hablamos de gramos, de cuántos gramos de sal tiene una comida promedio. La comida que ustedes preparan tiene más o menos 6 a 8 gramos, ¿no? Yo diría que 8 gramos a más de sal por día. Un chifa tiene de 12 a 14 gramos de sal por día. ¿Y dónde está la sal? Si el chifa es rico, y tiene bastante verduras, yo me he dicho que come verduras, pucha, vamos a comer un chifa porque hay un montón de verduras. Pero es salado. No les pasa que cuando salen de chifa salen con una sed así, bárbara, ¿sí o no? Tiene un montón de sal. ¿Pero dónde está la sal? No está en las verduras, está en el sillao. En el sillao. Pues, chifa, coman chifa, sí, es saludable. Comida muy saludable, pero sin sillao. Si eres hipertenso, con mucha más razón. Y ni que hablar, pues, de la caballa sorpresa. Ni que hablar, hermano. La caballa sorpresa es lo más rico. Cuando yo tenía su edad, la caballa la miraba y me decía, ¿cómo vas a comer caballa? Todavía es eso, ¿no? Y eres chico, ¿cómo vas a comer caballa? Es más barato, no te un mero, un cabrillón. ¿Cómo me vas a llevar a comer caballa, Julio? ¿Que no te gustó? Ay, por favor, ¿qué te pasa? Pero aquí, la salida de la universidad, unos agachados. Ay, qué ruche. ¿Habían? Sí, ahora ya no ya. Ahora se los restaurantes más pitujos, ceviche de caballo. Ah, bueno, pero como es pituco te ponen el filete de caballo. Pero si te vas aquí donde la tía aquí del gimnasio, ¿lo ves, no? ¿El gimnasio te ves? ¿Lo ves, no? Ahí te lo ponen con hueso y todo, ¿no? Pero ¿cómo te lo ponen? Sal, peso. Y el limeño dice esto. Oye, el norte se come el ceviche bien rico. No entiendo cómo acá en Lima no se puede comer el ceviche bien rico. ¿Cuál es la diferencia? La sal. Le echamos más sal. Bueno, también, pues también, con el respeto que se merece la cocina limeña, pues, ¿cómo le vas a meter ajo a un ceviche? ¿No? ¿Cómo le vas a meter perejil a un ceviche? No, eso es un asesinato al ceviche. O sea, yo cuando veo perejil, ceviche, ¿qué es eso? El ceviche es pescado, limón, sal, cebolla y ají, nada más. ¿Cómo le vas a meter leche al ceviche? Ya lo hacen acá en Piura, las santitos, eso que dicen, no, queda rico, bien rico. No, le echan leche también. No es, eso no es ceviche. Coman ceviche pero con baja sal. Embutidos, ni que hablar, no coman embutidos, chicos. Bueno, si baja la cantidad de potasio, hay vasoconstricción. Y esto está asociado a la retención de sodio. Lo simplifico en una sola palabra. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué es la aldosterona? Reabsorción de sodio y excreción de potasio. Si tienes un hiperaldosteronismo, sea primario o secundario, ¿qué vas a tener? Mayor volemia, por mayor cantidad de sodio en el cuerpo. ¿Y qué vas a tener? Hipocalemia.
O sea, potasio depletado. ¿Estamos de acuerdo? Y con seguridad que ese paciente está hipertenso por hipervolemia. Entonces, ¿qué le hay en ese paciente? Fácil, algo que bloquee la aldosterona. ¿Y qué fármaco bloquea la aldosterona? La espironolactona. El antagonista fisiológico de la aldosterona es la espironolactona. ¿Cuánto cuesta? 10 céntimos. Hay un artículo que salió en el New England reciente sobre esto. ¿Cuánto nos pagan por hacer investigación con espironolactona? Nada, ni un sol. Yo quiero hacer un trabajo de investigación, estoy pidiendo auspicio al laboratorio. Oye, mira, quiero hacer un trabajo de investigación con espironolactona porque he visto que mis pacientes van bien con la espironolactona, baja la proteinuria, baja la hipertrofia ventricular izquierda, baja todo, están mejor mis pacientes. Ya pues, auspician. No, pues no. Si lo haces con temizartán, te pago el estudio. Pucha, con temizartán, pero no hay mucha información. Nadie te paga por hacer estudios con drogas anticonceptivas. Nadie. Tendrías que estar en el primer mundo para que, con tus propios recursos, hacer una investigación. Por ejemplo, yo siempre lo fastidio a los neurólogos con esto, ¿no? La citicolina. ¿Han escuchado hablar de esto? Cuando un paciente tenía infarto antes, había un medicamento que se llama citicolina, que decía, en teoría, ojo, la teoría nunca va de la mano con los ensayos clínicos, ¿no? En teoría habían probado en ratones que la citicolina, después de un ACV isquémico o hemorrágico, la circulación de la zona infartada mejoraba, entonces se veía que los ratones se movían mejor, ya no quedaban hemipléjicos, espectacular. Y siempre se ha venido comercializando, y hasta ahora, la citicolina como un neuroprotector. Y encima es carísimo. Citicolina. No me acuerdo cuál era el nombre comercial. El punto es de que hace 2 años, recién, hace 2 años salió un estudio. A alguien se le ocurrió hacer el estudio en España. Y sí era cierto, pues agarraron pacientes con infarto cerebral, 100. Vamos a darle a 50 placebo y a 50 le vamos a dar la citicolina. A ver si realmente mejora, obviamente con infartos similares, ¿no? El tamaño del infarto, la hemiparesia similar, y todo. Población similar, para que sea válido el estudio. Les dieron citicolina y no pasó nada. No pasó absolutamente nada. No mejoraba nada. El año pasado le enseñé a un neurólogo, oye, ¿por qué necesitas citicolina? ¿Sí o no sirve? ¿Cómo va a servir, compadre? Si es un estudio. Sirve, pero la hicieron en ratones. Y ya lo hicieron en humanos y no pasa nada. ¿Y en serio sí acá está? Pues sí, no, ¿verdad? Funciona. No funciona. O sea que el visitador no te puede decir nada de por qué recetar citicolina. Revisaron el trabajo y sí, efectivamente, no puse nada. Hicieron otro trabajo. ¿Usted conoce la fluoxetina? Fluoxetina es un antidepresivo. A todos los pacientes con ACV isquémico le dieron fluoxetina, un antidepresivo. A ver qué pasa. Y midieron parámetros de movilidad. Y se dieron cuenta que la fluoxetina, que es un antidepresivo, ya pasado de moda, antiguo, pero barato, los pacientes tenían mejor movilidad. Iban muy bien, excelente. La diferencia era significativa. Entonces, lo que hizo el trabajo, yo a todos le voy a dar fluoxetina. O sea, tú un neurólogo puede decir, no, pero hermano, ¿por qué le das fluoxetina si no sabemos cuáles son sus efectos? Si será un efecto intrínseco de la fluoxetina, o sea que mejora la sinapsis, las hormonas de las neuronas que quedan, o será por el efecto antidepresivo. Porque es un buen punto, ¿no? De repente caminaban mejor, se recuperaban la movilidad mejor, porque estaban menos deprimidos. ¿Quién no se va a deprimir con un ACV? Yo le dije, porque me puse a discutir con él, no, que no le voy a dar porque no está bien estudiado. Oye, no te pasa. La fluoxetina tiene más de 20 años en el mercado. Es un antidepresivo, probado. Sus efectos adversos ya se saben. ¿Por qué no le vas a dar? Porque no sé si el efecto es intrínseco o por la antidepresión. ¿Y qué te importa? A mí no me importa, yo lo voy a dar a todos. ¿Por qué? Porque veo un beneficio. No me importa cómo actúe. De ahí vendrán los estudios básicos, que son muy difíciles de hacer. Ay, ¿por qué causa esto? Es muy difícil de hacer un estudio. No me interesa eso. Dale. A ver, ¿tú qué opinas? ¿Qué me dice esto? Ya no sé. A ver, ¿tú qué opinas, cardiólogo? ¿Por qué? Hay que darle.
Pero la crítica al pata que hizo el estudio se le hicieron así, ay, le hicieron bien, ¿eh? En los estudios, cuando haces estudios clínicos, hay un montón de esas rivalidades. Sigamos para terminar. Entonces, si han encontrado diferencias significativas a propósito del potasio, ya para terminar, porque había otra clase. A propósito del potasio, les han dado a pacientes con hipertensión arterial, les han dado potasio, se les han dado plátano, les han dado cítricos, y se han logrado que baje la presión arterial. Y han descubierto que el potasio disminuye la vasoconstricción, que el potasio disminuye o aumenta la expresión de sodio. ¿Cómo? No lo sabemos. Este es un punto teórico, de cómo la depresión de potasio genera vasoconstricción. ¿Ya? No quiero marearnos con tanta cosa. Lo cierto es que esto es el capilar sanguíneo, esto es la luz tubular, la orina. Entonces, se ha descubierto que cuando hay depresión de potasio, las células musculares, el capilar muscular, se contraen más, o sea, de forma normal, más que una célula normal. Y esto va de la mano, obviamente, con la disminución de la expresión de sodio. 2007. Esto no. No está bien. Más datos sobre la disminución de la ingesta de sodio por día para disminución de la hipertensión arterial, y al menos necesitas 120 milimoles de potasio por día, o sea, aproximadamente 4.7 gramos de potasio por día, excepto deportistas y pacientes con insuficiencia renal, entre otros, para evitar la hipertensión arterial. Excepto los deportistas. Si tú te pones a correr un montón, botas sodio, botas potasio, calcio, cloro, necesitas más. Y si tienes insuficiencia renal, ¿qué pasa? Si un paciente con insuficiencia renal le doy un plátano, bueno, tiene creatinina 4. El doctor me ha dicho que coma plátano, cítrico, ir a su clase, tengo 4 que quiero bajar mi presión. Se intoxica. Se muere, se puede morir. Ya voy viendo varios. Pacientes con insuficiencia renal, por favor, tengan cuidado. Depuración menos de 60 mililitros por minuto por 1.73, mucho cuidado. Pacientes con insuficiencia renal crónica, estadio 3, o sea, menos de 60, muchísimo cuidado con el potasio. La hipercalemia, ¿qué genera? Arritmias cardíacas. QRS ancho. Si tú ves un QRS ancho, un paciente con insuficiencia renal sospecha de hipercalemia. La hipercalemia lo puede matar. Lo mata. ¿Cómo lo mata? ¿Insisto o en diástole? En diástole. Mucho cuidado con el potasio o con dar esplenolactona en pacientes con insuficiencia renal. Y si le das, ya esto es arte. Yo pacientes con 3 de creatinina o 2 de creatinina les doy por esplenolactona. ¿No? Y algunos dicen, ay, pero es un penino, ¿qué pasa? ¿Cómo le vas a dar un paciente con 2 de creatinina, esplenolactona? Pero va bien, baja la proteinuria. Pero no, va a generar hipercalemia. Sí, pero yo me protejo. ¿Cómo? Bueno, obviamente, aparte de decirle que, señor, no puede comer cítrico, no puede comer plátano, no puede comer palta, muy bien, otro. Yo me aseguro con algo más. Porque a ver, conociendo la fisiopatología de todo el mundo, ¿qué fármaco le darían para evitar la hipercalemia? Para todos. Tengo un paciente con creatinina 3. Yo he decidido darle esplenolactona. Y la esplenolactona es un diurético ahorrador de potasio. Fisiológicamente, ¿qué es la esplenolactona? Es un antagonista de la aldosterona. Si la aldosterona jala sodio y excreta potasio, lo inverso, jala potasio y excreta sodio. O sea, es una excelente droga. Con todo lo que hemos explicado, el potasio es bueno, hay que jalar potasio, hay que dar esplenolactona a todos entonces. Y con eso vamos a tener un buen control de la presión arterial. Correcto. ¿No? Pero el paciente con insuficiencia renal le es casi imposible eliminar potasio, eliminar fosfato, eliminar toxinas. Entonces, perfecto, pero yo le digo, yo le voy a dar esplenolactona, un ahorrador de potasio.
Existe el riesgo de hipercalemia, por supuesto. ¿Cómo me evito ese riesgo? Aparte de decirle que no consuma potasio, obviamente. ¿Qué otra droga le daría? Hable, opine. ¿Propanolol? No, pues ¿cómo le vas a dar propanolol, hermano? También ahorra potasio. ¿Un YECA? No, pues. Si bloqueas el sistema, renina, angiotensina, aldosterona, es como si estuviera bloqueando la aldosterona, peor. YECA genera hipercalemia, por supuesto, al bloquear el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ahora dos, igualito, más hipercalemia. O sea, estamos hablando de que todas estas drogas producen hipercalemia. ¿Al qué? Al bloquear la aldosterona. Entonces, ¿qué fármaco le daría para evitar eso? Uno puede estar pensando, entonces, uno que estimula el sistema renina y angiotensina, no te pase, pero vas a volver más hipertenso. Un fármaco que elimine el potasio. ¿Cuál? Furosemida. Furosemida. La furosemida es un diurético. Barre todo: sodio, potasio, calcio, fósforo. Si tengo hipernatremia, bueno, aparte que tengo que ponerle agua libre, dale furosemida. Si tengo hipercalemia, ¿quién barre el potasio? Dale furosemida. Si tengo hipercalcemia, también puede dar furosemida. Si tengo hiperfosfatemia, también puedo dar furosemida. Es un excelente fármaco la furosemida para intoxicaciones. Si tengo hipervolemia, furosemida. Están haciendo sinapsis, ya están concatenando todo. Así es, todo esto en nefrología hay que manejar así. Entonces yo le doy espironolactona asociado a furosemida. ¿Qué logro con eso? Bacán. Evito la intoxicación por potasio. Con la espironolactona jalo potasio, pero excreto sodio. Y con la furosemida boto más sodio. ¿De qué tengo que cuidarme? Del hiponatremia. Tengo que cuidar del hiponatremia. Si usas tiacidas, la hidroclorotiazida, la pregunta es: ¿cuáles de los diuréticos es el que está más íntimamente asociado a hiponatremia? Furosemida, hidroclorotiazida, espironolactona. ¿Cuál? Yo diría furosemida. La hidroclorotiazida, esa pastilla tan inofensiva, es la que con mayor frecuencia se asocia a hiponatremia. No es la furosemida, por supuesto. Cuando leas la fisiología de cómo trabaja la hidroclorotiazida, te das cuenta de por qué la hidroclorotiazida produce con más frecuencia hiponatremia. Porque no actúa al mismo nivel. Mientras que la furosemida actúa a nivel del ACSM, la hidroclorotiazida actúa a nivel tubo contorneado distal. Y cuando pasa por ahí, hay mayor cantidad de sodio. Entonces, actúas a un nivel donde hay mayor cantidad de sodio, entonces eliminas más cantidad de sodio con la hidroclorotiazida que en el ACG, por eso. Bueno, para terminar, si quieren leer sobre el potasio, a ustedes que les gusta el potasio y el sodio, está aquí, en el link. No quiero terminar la exposición sin decir lo siguiente: que el sistema renina, angiotensina, aldosterona, este sistema, que tanto lo hemos rajado hoy día, es un sistema de defensa. Es un sistema de defensa ante una agresión. ¿Cuál sería esa agresión? La hipovolemia. Hipovolemia. Si tú te desangras, si tú tienes una diarrea, te fuiste al ajicito y te da una diarrea de esas como cólera, ¿quién te salva? ¿Tanto que hemos rajado toda la clase? Este sistema nos salva la vida. ¿Cuál es lo que, si estoy deshidratado, qué órganos tengo que proteger? Cerebro, corazón y riñones. Sin cerebro no hacemos nada. Sin corazón tampoco. Los riñones pueden aguantar. No importa que haya una necrosis tubular, no importa, hay diálisis, no pasa nada. Pero sin cerebro y sin corazón no podemos vivir. Así es en la mayoría. Entonces, cuando hay hipovolemia, se activa todo este sistema. ¿Y cuál es el objetivo? Preservar el cerebro y el corazón. Esto baja el flujo acá,
y también baja el flujo a nivel renal. ¿Y cómo sucede esto? Sucede así. El sistema renina-angiotensina-aldosterona actúa aquí, a nivel de la arteriola deferente. A ver, ¿qué pasa, muchachos? Por aquí llega la sangre. Si yo quiero que, a pesar de una agresión, o sea, yo quiero botar toxinas, porque el riñón lo que hace es sacar agua y saca toxinas, yo tengo que tener una buena presión aquí. ¿Cómo logro una buena presión aquí? Vasodilatación aquí y vasoconstricción acá. ¿Estamos de acuerdo? Para vasodilatar, ¿qué sustancias existen? La prostaciclina y la prostaglandina, ¿no? Son vasodilatadores. Mientras que las sustancias vasoconstrictoras son el tromboxano y la angiotensina. De tal manera que, para que esto funcione bien, vasodilatación acá y vasoconstricción, para que se mantenga un buen flujo urinario, para botar toxinas. Sin embargo, tengan presente esto, ¿no? La angiotensina, el tromboxano, prostaciclina y prostaglandina 2 son vasodilatadores. Entonces, esto me va a proteger, ¿no?, ante una agresión. Pregunta: ¿qué fármacos bloquean todo este sistema de protección? Haciendo un resumen, si yo me estoy desangrando, ¿qué necesitas? Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y va a evitar que orines. Aguanta, compadre, no orines. ¿Por qué? Porque hay hipovolemia. Jala sodio, se activa el sistema, jala sodio y con ella jala agua. Entonces, evita que orines. Pregunta: ¿con qué fármaco bloqueamos esto? La angiotensina, ¿cómo lo bloqueamos? Yeca. Con yeca, con ARA2, con receptores de renina. ¿Perfecto? ¿Con qué fármaco bloqueo esto? AINES. AINES. Acuérdate, los AINES bloquean al vivo. Entonces, si un paciente que está hipovolémico, ustedes que están con diarrea, ¡ay, qué diarrea, qué diarrea! Estoy con fiebre. Llega tu compañero: pero tómate un Panadol. Llega otro: no seas tonto, algo más potente, Naproxen, XR. Está demostrado, hay un estudio que muestra que para la fiebre mejor son los AINES que el paracetamol. Mejor, y mejor que el metamizol o antalgina, por si acaso. Lee el estudio y tú te zampas con ibuprofeno o naproxeno. ¿Qué estás haciendo acá? Estás bloqueando tu sistema de defensa. Y si tú eres hipertenso y estás con una diarrea y fuiste donde el doctor te dice: nunca dejes de tomar tu medicina, pila por aquí, por allá, tú eres hipertenso, si no te vas a llegar a la diálisis, y tú todos los días tomas tu medicina. Y estás con diarrea, ¿no?, y te tomas la presión todavía, pucha, 150, no, me tengo que tomar, y te tomas tu captopril o enalapril, los sartán. ¿Qué estás haciendo? Bloqueando tu sistema de defensa. O sea, la fregaste. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Esto funciona bonito, todo bacán, todo chévere, en un estado eubolémico. O sea, un paciente eubolémico, ¿tengo que darle bloqueador de angiotensina? Por supuesto, los sartán, sí. Tengo que darle para la hipertensión. Pero si hay hipovolemia, recuerda que esto es un sistema de defensa. Ante una agresión, ante una hipovolemia, esto te defiende. Si tú tomas AINES, o YECA, o ARA2, al bloquear este sistema de defensa, estás perpetuando el daño acá, más isquemia, ¿no? Porque, mira, ya no se puede dilatar, mira. ¿Por qué? Porque no hay prostaciclina, me tomó una proxeno, ya no puedo acá, no puedo. Entonces no entra sangre. Y no entra la sangre, hay isquemia. Y si hay isquemia a nivel glomerular, necrosis tubular aguda. Todo esto se mueve. Moraleja: paciente hipovolémico, no puedes usar AINES, no puedes usar YECA, no puedes usar ARA2, no puedes usar bloqueador de renina y tampoco puedes usar bloqueador de aldosterona, o sea, esteroideína. Porque recuerda, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no?, como está activado, está jalando todo el agua que pueda botar. Si lo bloqueas, estás perpetuando el daño. ¿De acuerdo?
acuerdo? Bueno, preguntas, porque ya tengo que... Listo. Y obviamente esto es peor en ancianos. Lamentablemente tuve que ver morir a un viejito que tuvo esto. Esto no es broma. Un viejito que caminaba a 93 años, de lo peor, de lo mejor, era hipertenso, y a alguien se le ocurrió darle enalapril más losartán para la hipertensión. Bloqueó el doble sistema. Y no tuvo diarrea. No estaba hipovolémico, no tuvo diarrea. 5 días después de estar usando un YECA y un ARA2 simultáneamente, hizo una insuficiencia renal aguda, entró a diálisis y se murió. Ya no usamos así nomás bloqueador, o sea, YECA y ARA2. Y si lo usas, ya, una vigilancia, yo no lo uso. Y si el paciente hace diarrea o tiene un estado de hipovolemia, ¿qué pasa con los viejitos? Los viejitos tienen sed, no tienen sed, están con calor, amolinados y no tienen sed, porque el reflejo de sed está disminuido. Hace calor, pero hace un calor infernal. Se está deshidratando, está sudando, está conversando, pero él no siente sed. Y está con doble bloqueo. No. Si ustedes que están con un calor no toman agua, imagínate un viejito. Entonces, mucho cuidado con ello. La última, un homenaje a todas las mujeres. Todas las mujeres son bonitas. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Ahora sí, preguntas, por favor. Solamente tenemos 5 minutos para preguntas. No hay preguntas, no son curiosos. A propósito de la clase, yo siempre había sido escéptico de usar hidroclorotiazida en hipertensos. ¿Cuándo uso diuréticos en un paciente hipertenso? ¿Cuándo? Cuando la hipertensión está asociada a hipervolemia. ¿Qué pacientes son esos? Los que tienen insuficiencia renal, porque no pueden botar todo el agua. Insuficiencia renal, ¿qué hace el riñón? Saca agua, saca toxinas, produce eritropoyetina, produce vitamina D activa. Entonces, si tiene insuficiencia renal, en algo se va a hinchar. Si ese paciente es hipertenso, yo le doy diuréticos, con toda seguridad la hipertensión disminuye. ¿En qué más doy diuréticos? En pacientes hipervolémicos. ¿Cuáles son hipervolémicos? Diabéticos, acuérdense, diabéticos son hipervolémicos. Hipervolémicos. Pero ¿dónde está hinchado? No hay tema. Son hipervolémicos. A ellos no les diuréticos. Cualquiera. Los inyectan a todos. Yo siempre había sido un poco escéptico de usar hidroclorotiazida asociada a otros fármacos, porque nunca había visto evidencia de que sean mejores. O sea, de que la asociación, por ejemplo, a ver, losartán más hidroclorotiazida versus losartán con amlodipino. Siempre le había ganado la combinación de un YECA con un ARA2 con un calcio antagonista, siempre le ha ganado cualquier combinación. O sea, combinar un calcio antagonista, nifedipino, amlodipino, todos los pinos, más un YECA o un ARA2, siempre, esa combinación siempre va a ser mejor a cualquier otra combinación. Siempre. Cuando hablamos de dos drogas. ¿Ya? Y hasta ahora no le ganan. Pero ahora hay evidencia de que, asociado a losartán, ¿ya?, versus usarlo solo, disminuye la proteinuria. Por algo será. Esto es reciente, por si acaso. Esto es del 2014, de junio. A propósito de todo lo que hemos estado hablando, de la sal y retención de sal, debe ser porque elimina sodio, elimina bastante sodio. La hidroclorotiazida hace que tengas un balance negativo de sodio. A propósito de la fisiopatología, ¿ya? Nunca me ha gustado, pero al leer este artículo hay que asociarlo, ¿no? Siempre y cuando tenga la opción de usar uno o dos fármacos. Si tengo un fármaco, bueno, uso YECA o ARA2. Si tengo que usar dos, podría usar un diurético. ¿Cuál? La hidroclorotiazida. ¿Alguna pregunta, por favor? Gracias.